Bienvenidos a todos y a todos también. Estos son los seminarios. Bienvenidos a nuestra casa, al Instituto Gino Germani, a los seminarios abiertos del área de estudios urbanos. Mi nombre es Fernando Tuin, soy el coordinador del área. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Miguel Canay. Es un gusto tenerte, Miguel, en estos espacios que desarrollamos desde el área. Miguel va a presentar una exposición que se titula Capital de la Selva Amazónica, el ecologismo emprendedor de la Manaus Metropolitana. Ahí tenemos que cambiar un poquito, pero básicamente esa es la idea. Miguel es profesor de Geografía, Estudios Urbanos y Estudios de América Latina de la Universidad de Miami, y doctor por la UCLA, y es autor de numerosos trabajos y artículos publicados en revistas especializadas sobre la lógica neoliberal en la transnacionalización del territorio, en particular referido a los casos de la Amazonía y de Talca. Así que, Miguel, bienvenido. Quería empezar con un poco explicar por qué estoy haciendo este trabajo, cuál es la motivación para hacer este trabajo de campo en Manaus. Y el tema que a mí más me interesa a un nivel general, macro, es el tema de la urbanización del mundo. La cuestión urbana en esta era que en general se llama global, pero que también la podemos hablar de una era urbana, porque la globalización ha ocurrido principalmente a través de, o consubstanciada con la urbanización del mundo. ¿Qué quiere decir esto? No solo que vivimos en un planeta donde la mayoría de los seres humanos viven en ciudades, sino que también ha habido una transformación abarcativa de lo que es lo urbano en el día de hoy. No solo en términos del tamaño de las ciudades, sino también de sus extensiones territoriales, así como sus extensiones funcionales. El juego de relaciones que se da con centros urbanos y altas extensiones. Hay varios autores que hablan de esto ya hace bastante tiempo, desde los años 60, por ejemplo, Henri Lefebvre empieza a hablar de la urbanización de la sociedad. Lo que dice Lefebvre es que vivimos en una sociedad urbanizada, que la sociedad entera es ahora urbana, que tenemos que pensar a la sociedad como urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo espacial importa en cómo la sociedad está organizada, pero cuando pensamos en lo urbano, pensamos en espacialidades, pensamos en territorios con centros y periferias, con ciertas conexiones, con otras desconexiones, con segregaciones, con todo tipo de relaciones geográficas. Esto que Lefebvre lo dice en cierto sentido de una manera algo abstracta, luego hay otros autores que lo continúan, lo especifican mucho más aún. Por ejemplo, Milton Santos habla de la urbanización total del territorio. Cuando él mira el fenómeno de urbanización actual, sobre todo en Brasil, habla de la urbanización total del territorio. Esta es una región de Brasil que, como ustedes saben, es considerada la más remota de Brasil. O sea, la Amazonia en todo el continente es considerada una región remota, pero que a la vez, ya desde los años 80, hay gente como la geógrafa Berta Becker que empieza a hablar de la selva urbanizada, foresta urbanizada. De nuevo, no solo porque ya la mayoría de la gente que vive en la Amazonia brasilera, hoy son más de 20 millones, casi 25 millones, no solo que la mayoría vive en núcleos urbanos o ciudades, sino que también hay una transformación muy importante de la región. La región mantiene cierto aislamiento, pero se ha conectado de una manera mucho más sustancial con el resto de Brasil, a través de carreteras, a través de nuevos flujos económicos, a través de migraciones de todo tipo, y por eso
había una gran reestructuración regional de la región desde fines del siglo XX, ya hace 3-4 décadas, y el paradigma urbano para estudiar la Amazonia también es un paradigma que está creciendo entre los académicos brasileños. En esta región, que es muy vasta, la Amazonía brasileña, que es más de la mitad del territorio del país, tiene, como ya dije, casi 25 millones de personas, con mucha diversidad subregional entre los distintos estados, las distintas áreas de la vacía amazónica. Yo me enfoqué sobre todo en el estado de Amazonas, en lo que en Brasil se llama la Amazonia occidental, es decir, la Amazonia oeste, y sobre todo en la capital del estado de Amazonas, en Manaus. Y lo que hoy voy a hablar en más detalle es un proyecto de los últimos 5 años, es un proyecto bastante reciente en Manaus, que fue la creación de la región metropolitana de Manaus. Esta región metropolitana de Manaus, este proyecto, yo lo caracterizo como un proyecto de un carácter decididamente de emprendurismo. Un emprendurismo que tiene una base de expansión metropolitana neoliberal excluyente, pero que también se caracteriza por tener un discurso de alta temática ecológica. En la literatura angloamericana de expansión metropolitana hoy existe el concepto de ciudades-región. Una ciudad que por su extensión metropolitana o más que metropolitana se la puede llamar de ciudad-región. Y hay muchos autores dentro de la geografía económica, sobre todo, que dicen que estas grandes ciudades-región son la base territorial de la globalización. Son los nodos económicos a partir de los cuales la globalización se produce, donde se producen los procesos económicos de producción, innovación, circulación. Esta literatura, con muy base economicista, fue también criticada por otros que dicen, bueno, cuando hablamos de ciudades-región tenemos que entender la formación de ciudades-regiones, que son procesos sociopolíticos en los que hay injerencia de actores, estructuras a múltiples escalas. La producción de la ciudad-región no solo son partícipes los actores de la ciudad-región, actores locales, gobiernos locales, sino también hay intereses a otras escalas que participan en la conformación de las ciudad-región. Cuando pensamos, por ejemplo, en los casos europeos, en las grandes inversiones que hacen los Estados-naciones para mantener competitivas a sus ciudades-regiones, por ejemplo, la gran inversión que tiene el Reino Unido con Londres, o los esfuerzos que hace Francia para mantener a París, el gran París, a una escala competitiva global, podemos pensar que estos son procesos políticos a escalas múltiples, procesos multiescalares, en los que tenemos varios niveles de actores de Estado interviniendo para la creación de estos centros competitivos, de estos centros urbanos competitivos. Dentro de este marco general de intervenciones del Estado para generar ciudades, regiones, áreas metropolitanas competitivas, lo que vemos surgir en los últimos años es la temática ecológica. Ciudades que se preocupan cada vez más por ser sustentables, por atraer industrias verdes, por adaptarse a lo que se llama la economía del carbono. Me imagino en español más que del carbono, es del carbono. La economía del carbono, ahí me falló la traducción, La economía del carbono. ¿Y qué es esta economía del carbono? Es una economía que se basa en limitar o absorber dióxido de carbono por
todas sus implicancias que tienen las concentraciones del dióxido de carbono para la sustentabilidad planetaria, para el calentamiento global, para los cambios climáticos. Entonces tenemos toda una nueva agenda de sustentabilidad global basada en la economía del carbono. Ustedes saben que toda área verde absorbe carbono de la atmósfera. Entonces hay toda una nueva economía urbana, regional y global a través del carbono. Estos proyectos, los autores que tengo aquí mencionados, muestran que distintas regiones del mundo tienden a ser cooptados muy fácilmente por estas agendas emprendedoras neoliberales de las que yo hablé antes. Tenemos casos como el nuevo Chicago, que quiere ser verde, que quiere tener una bolsa de valores de carbono, justamente, o ciudades del norte del Reino Unido, Birmingham, por ejemplo, o muchas ciudades costeras de China que ahora tienen toda una perspectiva verde, una orientación verde a sus políticas. Pero verde no solo ecológicamente, sino también el verde del dólar y del dinero y de estas agendas emprendedoras neoliberales. Entonces, tenemos toda esta teoría de la ciudad-región, con sus especializaciones, con toda su paquete de medidas para crecer, ser sustentables. Y dentro de los debates contemporáneos está surgiendo una crítica a estos estudios que dicen que el campo de ciudad-región, la literatura que habla sobre la ciudad-región, tiende a ser muy parroquial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiende a ser muy enfocada solo en una región del mundo y solo piensa en lo que pasa en el Atlántico Norte o en el norte global, sin tomar en cuenta en lo que pasa en otras regiones del mundo donde también hay un crecimiento urbano fenomenal y donde también hay estos procesos de metropolización que tal vez no han sido conceptuados como ciudad-región, pero que tienen muchos paralelos y a partir de los cuales podemos también entender cuál es el significado de esta formación de la ciudad-región. Entonces, a partir del 88 se empiezan a crear regiones metropolitanas en los distintos estados de Brasil. Acá tienen el mapa de las 29 regiones son hoy las que existen. La región metropolitana de Manaus, creada en el 2007, es la más reciente, a mi entender. No creo que haya habido ninguna otra creada. Y tiene algunas características muy peculiares. Una de ellas es que, como lo pueden ver en el mapa también, es la de mayor extensión territorial de todo Brasil. También, como lo vamos a ver, es una región metropolitana que se caracteriza por haber sido un poco creada de la nada, por designios del gobernador Braga en ese momento, pero que no se basa en una conurbación preexistente o con programas intermunicipales preexistentes. Lo que pasó en la región metropolitana de San Pablo o de Río, que incluso antes del 88 ya había ciertos intentos de coordinación intermunicipal. Y el mecanismo de región metropolitana logró afianzar esos mecanismos. Lo que pasa en Manaus, vamos a ver que es muy distinto. No existía tal coordinación. Primero, porque el desarrollo metropolitano en sí no existía. En general, vamos a ver que la región metropolitana está altamente concentrada en el municipio de Manaus, tanto demográficamente como económicamente como en términos de infraestructura. Lo que el gobierno Braga dice es que la región metropolitana va a ser un instrumento para interiorizar todo ese crecimiento de Manaus y, en cierto sentido, ensanchar el modelo Manaus, llevarlo hacia el interior del estado del Amazonas. Un poco más de contexto, el estado del Amazonas
es el estado brasileño de mayor extensión territorial y tiene una población de más o menos 3 millones de personas, justo como la ciudad de Buenos Aires. Es un ejemplo que siempre lo digo, que el estado de Amazonas tiene 3 millones como la ciudad de Buenos Aires y tiene la extensión de Mongolia. Entonces, imagínense la extensión, la baja densidad. Y de esos 3 millones de personas, 1.9, casi 2 millones viven en el municipio de Manaus. Entonces vemos que hay una configuración de desarrollo territorial desigual extremo. Tenemos altas concentraciones, enormes extensiones sin ocupación. Y esa es una característica del estado de Amazonas de los últimos 50 años. Parte por cómo se desarrolló el estado con una base urbano-industrial muy fuerte en Manaus, y ahora ese desarrollo desigual que tuvo el estado en los últimos 10 años, con las nuevas políticas tomadas a partir del gobierno Braga, se intenta redefinir cómo que fue ese modelo. Siempre fue un modelo ecológico. La razón por la que el estado de Amazonas hoy no tiene el nivel de deforestación que tienen otros estados de la región, en verdad el estado de Amazonas tiene solo 3% de su área forestal deforestada. La selva amazónica en el estado de Amazonas sigue en pie. No tenemos dinámicas de alta deforestación como hay en el estado de Pará o en Rondônia. Tenemos la selva en pie en el estado de Amazonas. Solo 3% fue talada. Esa condición que se dio porque el Estado siguió un modelo de desarrollo altamente polarizado, en que Manaus atrajo a toda la población y todas las actividades económicas, hoy se presenta como que siempre fue una política ecológica. No fue que la selva se dejó de lado porque se priorizó, se dio prioridad al desarrollo urbano. Hoy hay como un reentendimiento del desarrollo del Estado en el que esa condición de altos extremos de desarrollo hoy se presenta como una fortaleza competitiva a nivel global del estado de Amazonas. Como lo vamos a ver, es una región metropolitana que se caracteriza por haber sido un poco creada de la nada por designios del gobernador Braga en ese momento, pero que no se basa en una conurbación preexistente o con programas intermunicipales preexistentes. Lo que pasó en la región metropolitana de San Pablo o de Río, que incluso antes del 88 ya había ciertos intentos de coordinación intermunicipal. Y el mecanismo de región metropolitana logró afianzar esos mecanismos. Lo que pasa en Manaus, vamos a ver que es muy distinto. No existía tal coordinación. Primero, porque el desarrollo metropolitano en sí no existía. En general, vamos a ver que la región metropolitana está altamente concentrada en el municipio de Manaus, tanto demográficamente como económicamente como en términos de infraestructura. El estado de Amazonas es el estado brasileño de mayor extensión territorial y tiene una población de más o menos 3 millones de personas, justo como la ciudad de Buenos Aires. Esos 3 millones de personas, 1.9, casi 2 millones, viven en el municipio de Manaus. Entonces vemos que hay una configuración de desarrollo territorial desigual extremo. Tenemos altas concentraciones, enormes extensiones sin ocupación, y esa es una característica del estado de Amazonas de los últimos 50 años. Parte por cómo se desarrolló el estado con una base urbano-industrial muy fuerte en Manaus, y ahora ese desarrollo desigual que tuvo el estado
en los últimos 10 años, con las nuevas políticas tomadas a partir del gobierno Braga, se intenta redefinir cómo que fue ese modelo. Siempre fue un modelo ecológico. La razón por la que el Estado de Amazonas hoy no tiene el nivel de deforestación que tienen otros estados de la región, en verdad el Estado de Amazonas tiene solo 3% de su área forestal deforestada. La selva amazónica en el Estado de Amazonas sigue en pie. No tenemos dinámicas de alta deforestación como hay en el estado de Pará o en Rondônia. Tenemos la selva en pie en el Estado de Amazonas. Solo 3% fue talada. Esa condición que se dio porque el Estado siguió un modelo de desarrollo altamente polarizado en que Manaus atrajo a toda la población y todas las actividades económicas, hoy se presenta como que siempre fue una política ecológica. No fue que la selva se dejó de lado porque se priorizó, se dio prioridad al desarrollo urbano. Hoy hay como un reentendimiento del desarrollo del Estado en el que esa condición de altos extremos de desarrollo hoy se presenta como una fortaleza competitiva a nivel global del Estado de Amazonas. El Estado de Amazonas se presenta como un Estado verde, un Estado ecológico, que respeta la naturaleza, que respeta la selva. Manaus crece enormemente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX,